Bueno chicos, continuando con la clase, otro concepto que también es necesario identificar es el de densidad. En este, como tal su descripción, dice que va a ser una sustancia, la densidad va a estar relacionada al tipo de sustancia, va a ser una propiedad propia de cada sustancia, va a variar en base a eso. Y en este va a estar relacionado con la masa por unidad de volumen de una sustancia. Se va a expresar como D igual a M sobre V. Donde D mayúscula obviamente va a ser la densidad, la M va a ser la masa, que va a ser en base a número de gramos, por ejemplo. V minúscula va a ser volumen. No, como nota no hay que confundirse con velocidad. Velocidad generalmente es una V mayúscula. Y este es minúscula para volumen, como nota. El volumen va a ser en mililitros de sustancia o centímetro cúbico. ¿Sí? Acá les pongo una forma de expresión que sería gramos sobre mililitro o gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Bueno, en base a esto, para que sea un poco más identificable esta situación que les decía, acá les pongo unos ejemplos de densidades, ¿no? Por ejemplo, el agua, que es de 1 gramo sobre mililitro, el alcohol etílico 0.79 gramos sobre mililitro, etcétera. Y les pongo algunos otros ejemplos, como el mercurio, por ejemplo, que es de 13.55 gramos sobre mililitros. Todos, incluso aquí les estoy poniendo ejemplos sólidos y gases. ¿Por qué? Porque como tal es cada sustancia, y sustancias no propiamente van a ser líquidas siempre, ¿no? Como nosotros los veamos. Va a haber elementos o materia que va a estar también expresada como sólidos o como gases, ¿ok? Acá les pongo sus densidades, pero como nota aquí les estoy poniendo, por ejemplo, el líquido y el sólido a una densidad de 20 grados centígrados, que sería prácticamente temperatura ambiente. Y como nota, por ejemplo, aquí en los gases les estoy poniendo una temperatura distinta, que es a 0 grados centígrados. Porque recuerden que los gases a ciertas temperaturas también se condensan, se vuelven líquidos. La densidad va a estar más relacionado, bueno, no va a ser tan fácil visualizarlo en una forma gaseosa, ¿sí? Así es que obviamente va a ser más fácil verlo en una forma líquida o en una forma sólida, y es por esta situación que los ponemos estas temperaturas. Esto como nota. Bueno, continuando. Recordando la fórmula que es densidad igual a masa sobre volumen, acá les pongo unos ejemplos. En uno, por ejemplo, la gasolina, que tiene una densidad de 0.68 gramos por mililitro, y te piden saber cuál es la masa de 90.5 mililitros de gasolina, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a poner los datos correspondientes en el lugar dependiendo de la fórmula. Recuerden que era densidad es igual a masa sobre volumen. Aquí, si se fijan, ya nos están dando una densidad. Ya nos están diciendo la densidad de la gasolina, nos están diciendo la masa, pero queremos saber, el volumen, que son 90.5 mililitros, perdón. Y queremos saber cuál es la masa. Entonces tenemos que hacer un despeje. Si la masa, que es lo que queremos saber, es lo que está dividiendo, va a pasar en, digamos, del otro lado del signo de igualdad. Y la densidad, que es lo que aquí nos están dando, que sería el igual, nos pasaría a multiplicar, ¿ok? Entonces sería 90.5 por 0.68 gramos sobre 1 mililitro. ¿Para qué? Recuerden que, como habíamos dado en la nota anterior, hay que reducir términos. Bueno, perdón, cancelar o intentar reducir la cantidad de unidades que están manejando para que solo nos quede la unidad que es de nuestro interés. Entonces, haciendo esta solución, nos dice que tenemos una masa de 61.54 gramos. En el siguiente nos dicen que un diamante de 10 quilates tiene una masa de 2 gramos. Su densidad del diamante es de 3.2 gramos sobre centímetro cúbico y nos dicen cuál es su volumen. ¿No? ¿Cuál es el volumen? Es lo que queremos saber. O
nuevamente nos están preguntando un dato que no es propio de la fórmula. Recuerden, la fórmula densidad igual a masa sobre volumen, pero en este nos están pidiendo cuál es el volumen. Nuevamente tendremos que hacer un despeje para poder identificar o encontrar el valor que es de nuestro interés. Como estamos buscando el volumen, vamos a invertir la densidad, que es 1 centímetro cúbico sobre 3.2 gramos. Entonces, si nos dicen que una masa es 2 gramos por 1 centímetro cúbico sobre 3.2, entonces 2 por 1 entre 3.2 nos da un volumen de 0.63 centímetros cúbicos, ¿ok? En base a estos problemas que acabamos de ver, les dejo estos pequeños problemitas de ejercicios para que pues puedan practicar esta situación. Acá pueden detener o pausar el video para que puedan copiarlos y nada más como nota en el segundo ejercicio de este video, les estamos pidiendo la densidad de un objeto cúbico. Así es que necesitan sacar primero su volumen. Ya te están dando cuánto mide el lado y tienes que sacar primero su volumen para que ya puedas obtener su masa. Porque, ya te están dando su masa, que es 172 centímetros, 172.8 gramos, perdón. Entonces necesitas obtener primero su volumen para después aplicar estos datos en la fórmula de densidad. Bueno, continuando con esta situación, otro de los conceptos que hay que tener en cuenta o considerar es el del calor. El calor como tal es una forma de transferencia de energía que se produce en virtud de una diferencia de temperaturas. ¿Por qué? Porque el flujo de calor siempre se va a producir desde el cuerpo con mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Dentro del calor, como se dice, es una transferencia de temperaturas. De calor. Estas transferencias van a ser por 3 medios, ya sea por conducción, convección o radiación. La conducción es la transferencia de calor a través de una materia. Aquí, por ejemplo, les pongo el de una olla o sartén, ¿no? Si la pones al fuego, después de un cierto tiempo, si sientes la parte superior de la olla, va a estar caliente. Aunque no esté propiamente en contacto con el fuego, el calor se va a conducir, se va a transferir por todo el cuerpo, ¿ok? El de convección te dice que es la transferencia de calor por ascenso o de un gas o de un líquido. ¿Cómo lo podemos ver? Pues más fácilmente en un líquido, por ejemplo, cuando pones a calentar agua. Cuando la pones a calentar sobre el fuego, pues la parte superior o el agua que va a estar arriba, si la sientes, pues no se va a sentir caliente después de un tiempo. Bueno, al momento, pero después de un tiempo se va a empezar a sentir más cálida. Y si llegaras a medir la temperatura del agua que está más abajo, empezarías a notar que es la que está más caliente. Entonces, ¿qué va a hacer? Recuerden que hay densidades distintas y en el agua, por ejemplo, va a variar su densidad, mejor dicho, conforme a la temperatura. Entre más cálidos o más caliente el agua, va a tener una densidad menor, más frío, una densidad mayor. Esto va a hacer que hagan una situación de estarse moviendo, que estén en convección. Lo más frío va a bajar lo más caliente, mejor dicho, va a subir y lo frío va a bajar y van a estar de esta manera constante hasta que lleguen a un equilibrio. En el caso de las radiaciones, la transferencia de calor mediante ondas. Por ejemplo, el calor que recibimos del sol, de una cuando vamos a, por ejemplo, una chimenea, etcétera. Eso no propiamente estamos nosotros en contacto con el fuego, pero recibimos o percibimos parte de este calor. Eso es gracias a la radiación. Otro ejemplo donde nosotros podemos visualizar esta situación del tipo de calentamiento o la forma de transferencia de calor es, por ejemplo, en los calentadores solares. ¿Por qué? Te
tienes, por ejemplo, el ingreso de la radiación, del calor sobre los tubos al vacío o sobre los tubos al vacío, perdón. Y dentro de los tubos al vacío, que va a estar conectado al tanque, vas a tener la agua fría y que cuando esté en contacto directamente con la parte superior, que es la que está recibiendo la radiación, pues va a hacer que se empiece a generar ese movimiento de la convección hasta que todo el tanque esté caliente o que se utilice el agua caliente y otra vez se vuelva a rellenar de agua fría para que vuelva a seguir este proceso. Esto es a grandes rasgos el cómo se ve esta situación del calor, ¿ok? Bueno, si hablamos de calor, pues tenemos que medir las temperaturas para saber si está más caliente o más frío, un material, ¿no? O una sustancia. Entonces, ¿cómo vamos a saber esta situación? Bueno, una forma de saberlo es por medio de las escalas de temperatura. Son las Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La Celsius toma como referencia la fusión del agua, asignando el 0 grados centígrados en la fusión y la ebullición 100 grados centígrados. Que esto fue Anders Celsius el que definió este concepto de Celsius, de la temperatura, perdón, esta escala de temperatura, y por ende en su honor se le dio a esta escala su nombre, bueno, su apellido, que era el de Celsius. Por ejemplo, para convertir 0 grados centígrados a Kelvin es equivalente a 273 Kelvin. Solamente le sumas 273. Para los Fahrenheit, toman el punto de ebullición como los 32 grados Fahrenheit y el de congelación como los 212 grados Fahrenheit. Una diferencia de temperatura de 1 grado Fahrenheit es equivalente a 0.556 grados Celsius. En 1724, Fahrenheit fue el que postuló esta escala de temperatura. Para convertir, por ejemplo, de Fahrenheit a Celsius, es necesario restarle 32 a los grados centígrados y el resultado dividirlo entre 1.8 para que ya tengamos esta conversión. Y la escala Kelvin toma como 0 la temperatura más baja que puede existir, por ello es la escala absoluta de temperatura, o sea, es lo más bajo, es la temperatura en la cual ya no hay movimiento atómico. Y en 1848 fue cuando se postuló esta escala de temperatura. Si se fijan, primero fue la de Fahrenheit, después fue la de Celsius y hasta que el último se dio con la de Kelvin, que es ya la escala absoluta, que fue fue Lord Kelvin el que hizo esta postulante, ¿no? En esto, para hacer las transformaciones, por ejemplo, de Kelvin a Celsius, como decíamos, es solamente sumarle 273 y bueno, es nada más esto, sumarlo o restarle dependiendo la temperatura que se esté manejando. Bueno, considerando los temas que acabamos de ver, les dejo estos problemas para que se resuelvan. En uno te dice que una persona cuenta con una temperatura corporal, de ciertos grados Fahrenheit y tienes que transformar a grados centígrados. Bueno, les pongo un ejemplo para que ustedes puedan hacer posteriormente esta transformación de 0 grados centígrados a Kelvin, de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin. En esto hay que recordar a qué escala vamos a convertir para que podamos saber qué pasos vamos a seguir. Bueno, chicos, continuamos en el siguiente video.